Pensamos que la maldad muchas veces es la razón y la responsable de que yo sea así. A veces decimos que nuestros padres tienen la culpa de lo que yo soy. Y tenemos muchas veces que poner excusas respecto a la familia. Pero la generación que vivimos cada vez es más complicada y más difícil. Hoy tenemos a Noé, la segunda familia ejemplar a la misma vez y la familia más trascendente que tenemos allí en el Génesis, porque fue la que quedó luego de un castigo masivo de Dios sobre toda la humanidad. En el Génesis nos dice que la maldad era tal en la tierra, grande. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Eso nos dice el capítulo 6, el versículo 5 del Génesis. Dice que todos los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo solamente el mal. Dios estaba entristecido por esta maldad. Pero hay un momento donde la cosa cambia en el relato bíblico, porque dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y este era justo, perfecto, y este caminaba con Dios. Eso nos dice mucho de un hombre que verdaderamente era distinto. A pesar de que su mundo iba en una corriente de rebeldía, él iba en una corriente de obediencia al Señor. Se puede ser obediente, temeroso y seguir el diseño divino a pesar de que el mundo jale en otra circunstancia, en otra línea, en otra dirección. Pues la Biblia dice que sí. Noé es el ejemplo perfecto, porque este hombre va contracorriente. Este hombre no es uno más del montón que dice lo que la mayoría quiere. Muchos de nosotros decimos, si la mayoría lo dice, debe haber algo de razón o debemos seguir eso. No, la Biblia dice que si está mal, siempre va a ser malo. Y no porque la mayoría lo diga, yo debo seguir esa corriente. Noé es uno que va contra la corriente. Y no solo, la Biblia lo pone a él, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Y eso es maravilloso. Que un hombre logre eso habla mucho de su vida y estos principios de justicia, de perfección y de que con él y que no caminaba con Dios, nos dice entonces que verdaderamente era íntegro también. La integridad tiene que ver con el total de un hombre, la totalidad de un hombre, no solamente una parte, la totalidad. Es decir, no a media, sino de ambos lados en mi vida, siempre soy transparente ante el Señor. Y por eso logró criar a sus hijos como Dios quería que sea, temiéndole, honrándole, viviendo vida diferente, distinta a los demás. Por eso el Señor tomó a esta pareja para salvar la humanidad. Castigar a los demás, pero solo a Noé y su familia salvar. El libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 7, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, es decir, el diluvio, con temor, otra característica del hombre de Dios, preparó el arca, dice, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue heredero de la justicia que viene por la fe. Le creyó a Dios. ¿Recuerdan que el diluvio, para nosotros común la lluvia, común el que veamos tal vez inundaciones, o común el ver todo el tiempo una torrente de lluvia como la que tenemos en nuestros tiempos? Pues el tiempo bíblico era otro. El contexto que nos dice el Génesis es que no había llovido. Nunca había caído agua como cayó en este tiempo. Entonces pensar en un diluvio, y Dios dice, ¿va a haber un diluvio? ¿Cómo? Nunca lo hubo. No, ¿cómo diluvio? No conocemos. Nunca pasó tal cosa como esa que tú dices. Pero él le creyó a Dios. Eso es fe. Él obedeció al Señor y lo hizo tal que la Biblia dice que lo hizo al pie de la letra. Capítulo 7, versículo 5. Hizo, dice Noé, conforme a todo lo que le mandó Jehová. Obedeció a cabalidad, no a media. Las medidas del arca, por ejemplo, fueron hechas a cabalidad. Capítulo 6, versículo 22. Hizo así Noé conforme a todo lo que le mandó Dios. No a media, no como él quería.
haciendo tal como Dios lo dijo. Vamos a ver ya características. Ya la Biblia nos dice que era justo, era perfecto, que caminó con Dios. Nos dice Hebreo que era un hombre de fe. Nos dice Hebreo que era un hombre de temor a Dios. Y ahora nos dice también que es un hombre obediente, haciendo las cosas como Dios la quería hacer. Si un hombre tiene estas características, creo que vemos la razón de por qué sus hijos le siguieron. Porque ¿quiénes entraron al arca? Dice la Biblia que Dios hizo un pacto con ellos. Al comienzo hay una promesa: estableceré, versículo 18 del capítulo 6, mi pacto, dice, entre tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. El Señor conocía el impacto de la vida de Noé en toda su familia y por eso decide también salvar a ellos más juntamente con Noé y su esposa. La Biblia no dice el nombre de la esposa, no dice los nombres de los hijos, no dice los nombres de las esposas de los hijos, simplemente habla de Noé. Este es un concepto patriarcal, que es raro, ¿no? Porque resulta ser que el concepto patriarcal ahora es decir, no, eso fue un modelo que ya no sirve, eso no es correcto, el patriarcado es malo. Recuerdan que hoy hay un movimiento en contra de esta palabra, de este liderazgo. No, bíblicamente el patriarcado es un hombre así como Noé, con estas características, volvemos a enumerarlas: justo, perfecto, caminando con Dios, un hombre de fe, un hombre de temor, un hombre obediente. ¿Está mal en eso? ¿Qué de mal hay en eso? No hay nada malo. Tener a un hombre en casa así, que obedientemente obedezca al Señor, siga sus lineamientos, honre al Señor, guíe a su familia, ame a su esposa, ame a sus hijos, los eduque bien y los guíe en el camino correcto, ¿qué produce? Salvación. Él con esa vida salva a sus hijos y sus esposas aún, su familia de ellos, porque hace lo correcto. El que haya gente que haya hecho cosas malas, el que haya hombres que hayan hecho cosas malas, no significa que yo soy culpable o de que yo no debo seguir ese modelo, porque ese modelo fracasó. No, el modelo de Dios no fracasa. Otra vez, es el hombre que erra o está continuamente fallando y no es Dios. Si vamos al diseño de Dios, vemos el ejemplo bíblico, aprendemos a honrar mejor al Señor, vivir vida santa, y entonces sabremos que los hombres, tome atención, cumpla su responsabilidad, viva con este modelo y usted puede salvar a su casa, a su esposa y a toda su descendencia. Porque la Biblia habla de que tú y tu casa puedes ser salvo también. Hay una bendición en eso, el obedecer al Señor. El que un hombre se rinda al Señor, viva para el Señor, trae bendición a su casa, trae la gracia del Señor. Esto le está pasando a este personaje. Él hace que toda su casa sean salvos. Él hace el arca y salva a todos los animales que Dios le dice que deba salvar. Este hombre es el hombre que pasa tiempo allí en el arca, obediente, trabajador. Eso es otro detalle. Si vamos a aplicar otro principio a este hombre, un hombre trabajador. Trabajó años en hacer un arca, un hombre, y sus hijos con él trabajaron. Es otro principio. Un principio de todo varón: debe aprender a trabajar, debe hacer que su trabajo sea realmente honrando al Señor. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. No como al jefe o al amo, dice el apóstol Pablo, sino como al Señor. También, por último, vemos que al final Dios permite que ellos sean salvos. Nuevamente restablece el pacto de fructificar, multiplicar, llenar la tierra en el capítulo 9. Vemos que Noé hace un sacrificio de gratitud al Señor, un hombre adorador, otro detalle más, otro principio más en él, y que Dios nuevamente restablece el pacto, es el pacto noénico. Creo que aquí se lo merecía, por la vida de piedad que este hombre realmente tuvo, y por él otra vez se reivindica la raza humana, teniendo la oportunidad de un nuevo tiempo
para honrar y servir al Señor. ¿Por qué? Porque hubo un hombre distinto, diferente, que hizo las cosas bien. Hombre, tomemos este ejemplo. Familia, veamos que el modelo bíblico es fortalecer al hombre para que haga también las cosas bien. Y hombre, esto no es machismo, esto es ser como Dios manda bíblicamente, varones de rectitud, de verdad, varones que honren al Señor y salven sus vidas y salven sus casas porque honran al Señor. Dios les bendiga.